Rafael Rivero Producciones. México, a lo largo de su historia, ha sufrido varias invasiones extranjeras, pero también México ha invadido algunos países, como en 1822 a El Salvador, en 1916 a Estados Unidos, o en 1945, cuando vio combatir a la Fuerza Expedicionaria Filipinas. Pero uno de los casos menos conocidos de una invasión mexicana fue la que sucedió en 1931 en Venezuela, cuando más de 100 mexicanos, junto con algunos venezolanos, planearon una incursión para derrocar al gobierno de ese país. Pero ¿por qué sucedió esto? Acompáñeme en los próximos minutos para conocerlo, así que deja tu like para más videos. Comenzamos. Venezuela, desde 1908, era gobernada por Juan Vicente Gómez hasta su muerte en 1935. Durante esos 27 años, trajo estabilidad y desarrollo al país, pero también eliminó muchísimas libertades, derechos y haciendo una dura persecución a sus opositores. Su régimen llevó al exilio a cerca de unos 100.000 venezolanos, la mayoría de ellos se radicaron en Estados Unidos y otros también en México. Al ver esto, muchos venezolanos le tenían resentimiento a Juan Vicente Gómez. Uno de esos era Rafael Simón Urbina, un político militar venezolano que estaba en contra del régimen de Juan Vicente y ya antes, en 1929, había hecho un intento de invasión en Vela de Coro, la cual terminó en fracaso, siendo varios de los participantes exiliados. El hecho de que México, tan solo unos pocos años antes, en 1910 a 1920, había derrocado a Porfirio Díaz y luego a Victoriano Huerta en 1914, hacía que los mexicanos sintieran cierta simpatía con la causa venezolana de derrocar también a Juan Vicente Gómez. En muchas ocasiones, los mexicanos llevaron a cabo manifestaciones contra el dictador, y en 1920, José Vasconcelos, el rector de la Universidad Nacional de México, declaró: "En Venezuela gobierna todavía el último de los tiranos de la América Española, el más monstruoso, el más repugnante y el más despreciable. No debemos callar el hecho de que Juan Vicente Gómez es un cerdo humano que deshonra a nuestra raza y deshonra a la humanidad". Durante el tercer exilio de Rafael Simón, conoció a Saturnino Cedillo, un mexicano que participó en la revolución, y también conoció al general Pérez Treviño y al general Arturo Bernal, quienes ofrecieron apoyar sus planes para una nueva invasión venezolana con el fin de iniciar un movimiento que se rebelara contra Juan Vicente Gómez. En octubre de 1931, Rafael Simón Urbina logró rentar el barco estadounidense llamado Superior, con el cual parte desde México, junto con 137 mexicanos y 8 venezolanos, donde intentaron un nuevo desembarco de mercenarios en el puerto Gutiérrez. El 12 de octubre llegan a las costas venezolanas y desembarcan en el estado Falcón, específicamente en Puerto Gutiérrez. Tras no encontrar resistencia, tomaron el pueblo de Capatárida y posteriormente marcharon a la ciudad de Coro. Pero en ese momento, de alguna manera, el ejército venezolano se enteró de su llegada, por lo tanto, enviaron cerca de 1000 hombres para repeler la invasión. Tras esto, los hombres de Rafael Simón fueron interceptados por el general León Jurado, teniendo un fuerte enfrentamiento, y el grupo de guerrilleros no pudo competir contra el numeroso ejército venezolano y rápidamente fueron derrotados, por lo que Rafael Simón, junto con la mayoría de los rebeldes, tuvieron que replegarse y la mayoría logró ir hacia Colombia. Pero de esta manera rápida terminaba el intento de invasión de mexicanos y venezolanos contra Vicente Gómez, siendo otra vez Urbina derrotado. Después de la fracasada invasión, comenzó a ser hablada por la prensa mexicana y venezolana, y las autoridades de México negaron hasta el último momento ser cómplices, ya que Venezuela acusaba al gobierno de México de apoyar a rebeldes para derrocar a su presidente. Pero México dijo que no apoyó a nadie, que esos eran rebeldes que trabajaban de manera independiente. Ambos países mantuvieron sus relaciones suspendidas hasta 2 años después de la invasión, cuando en 1933 el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, en celebración del aniversario de natalicio de Simón Bolívar, decidió restablecer las relaciones con Venezuela. Al final, Juan Vicente Gómez falleció en 1935, terminando así su gobierno, mientras que Rafael Simón, en 1936, logró volver a Venezuela, pero en 1945 volvió a ser exiliado, y en 1958, tras un nuevo golpe en su país, le permitió regresar, y en 1950, molesto con el gobierno de Carlos Delgado, planeó e intentó un secuestro al presidente en la misma casa donde residía. Carlos Delgado sí logró ser asesinado, pero Urbina resultó herido, por lo cual se refugió en la embajada de Nicaragua en Venezuela, pero poco después fue sacado por una comisión del gobierno.
y posteriormente llevado a la cárcel del obispo, siendo asesinado durante su traslado por miembros de la Dirección de Seguridad Nacional. Tremenda su historia. Y esta fue la desconocida invasión mexicana venezolana contra el presidente Juan Vicente Gómez. Rafael Rivero Producciones.